La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Miguel Valerio, un conocido penalista y que representa, vamos a decir así, a las EDES, ¿no?, en el proceso. Miguel, muy buenos días. Buen día, Ramón, buen día. Encantada. Miguel, yo quisiera entender el problema desde el inicio. Es decir, lo que el país conoció fue una rueda de prensa del señor Andrés Astacio con unas auditorías. Y entonces, pero ya tú formabas parte del equipo de investigación. Mi pregunta es, ¿quiénes realizaron la auditoría? Y si esas auditorías tienen validez para un proceso penal, porque siempre se ha dicho que solamente las de la Cámara de Cuentas. Y sí, como nosotros no somos abogados. No, mira, aquí pasó algo muy curioso, que fue que en el caso de la Cámara de Cuentas se negó por escrito, una cosa muy extraña, la antigua Cámara de Cuentas, a auditar las EDES. Se negó. Nosotros en ese momento le dijimos al señor Astacio que remitiera esa negación al Ministerio Público. Pero doctor Valerio, hay que aclarar que vi en una de sus declaraciones que no se hacían auditoría en las EDES desde el 2016. Correcto. Y cuando llega esta gestión que va a buscar su auditoría de entrada, se encuentra con que no existe. Entonces ahí es que hace el requerimiento a la Cámara de Cuentas y la Cámara de Cuentas se niega. Entonces, ¿cuándo encuentran, bueno, y además de lo que pregunta Ramón, cómo comenzó todo esto? Ahora vamos. Entonces, ante esa situación, el señor Astacio, con su equipo interno, empezó el levantamiento normal de todo el que recibe una empresa, es decir, a quién le debo, por qué le debo y efectivamente cuánto le debo. Cuando va levantando la información en el mes de octubre, el señor Astacio, con su equipo interno, ahí no había abogado externo, encuentra irregularidades que van más allá de un simple te debo o no te debo. Por ejemplo, básicamente él dice, o nos dice a nosotros, que no encuentra mucho conduce de mercancía, que parece que no entraron al almacén y se debe. O sea, el típico fraude normal de robo de cualquier compañía que lleve almacén. En ese momento me contacta básicamente a mí y a la oficina Seiber Dargan, que era una oficina que se dedica a derecho financiero. Seiber Dargan Enríquez. Entonces, cuando nosotros vamos, que eso lo quiero especificar porque se ha hablado de una auditoría, lo que hay son auditorías legales. Legales. Que son muy diferentes. Diferente a una auditoría técnica. A una auditoría forense. O forense. Forense o una auditoría de la Cámara de Cuentas, que son más auditoría financiera y de proceso. Esta es una auditoría legal que evalúa los procesos. Entonces, en ese momento, cuando yo... ¿Quién la realizó? La realizó Jiménez Peña y Seiber Dargan Enrique y 3 penalistas. El doctor Ramón Núñez, tocayo suyo, y bueno, amigos suyos también, sí, de los hacedores del Código Procesal Penal Dominicano, porque son evidencias penales, y ahora voy a explicar lo que es una auditoría legal en ese ámbito, y el doctor Figueroa Huílamo, y quien me habla, que trabajé con ellos. Entonces, en ese momento, cuando nosotros vemos algo tan sencillo como violaciones flagrantes a la ley de compra y contrataciones, la primera que encontramos fue una mercancía que se entrega sin proceso de adjudicación, que se le hace un contrato a posteriori. Ay, mi madre. O sea, como si fuera, él me entregó, para que los amigos televidentes me escuchen, 10 mesas, no hay contrato, no hay proceso de adjudicación, y luego hay como un contrato reconocimiento de donde sí, yo reconozco que usted me entregó esas 10 mesas en fecha tal. Si la ley de compra se violó completamente. Sí, o sea, entregamos y después contratamos. Ay, mi madre. O sea, era como si yo manejaba hasta las necesidades de la sede, que eso era lo que parece en el fondo. Pero como nosotros no queremos referir a las evidencias, o sea, yo no quiero especular porque yo no he especulado en ninguno de los casos. Creo que aquí he venido varias veces con casos y yo no especulo. Yo me voy a las evidencias del caso y de ahí no me voy a salir. Entonces, en ese momento se le dijo al señor Astacio, mire, como usted está realizando pagos, y usted podría pagarle a alguien sin querer, porque son operaciones, para que se haga una idea, la querella tiene 350 páginas, yo creo que ya mucha gente la ha leído, tiene más de 450 evidencias, que todo lo que yo he dicho está en su respectivo documento. Evidencia de irregularidades. Evidencia de irregularidades, y además tenemos muchos testigos, que hasta por seguridad personal de esos testigos, en la querella no lo ofrecimos, porque pueden hasta prácticamente
cualquier situación. Entonces también uno tiene que preservar la seguridad, pero esos testigos al Ministerio Público en su momento se van a solicitar los interrogatorios del lugar. Es decir, no estamos hablando, doctor Valerio, de irregularidades administrativas, sino ya de situaciones que tienen que ver con lo penal. Penal, y ahí viene lo que es la auditoría legal. ¿Qué es la auditoría legal? La auditoría legal es un procedimiento que realizamos los abogados en cada proceso que llevamos para levantar, básicamente cuando vamos a ser acusadores, levantamos las evidencias que comprometen la responsabilidad penal, la analizamos y obviamente hacemos los informes respectivos a nuestro cliente donde le decimos, mira, efectivamente, voy a poner un caso sencillo, porque es un poco más complejo en esta materia, aunque yo la voy a ir explicando, se van a dar cuenta de qué se trataba. Mataron a Pedro Juan en la calle 27 de febrero, entre la evidencia que vimos que levantó la policía, hay 2 testigos que vieron cuando una persona disparó. Entonces, evidentemente, esas 2 personas van a identificar quién mató a Pedro Juan. Con lo cual ya no hablo yo, sino hablará el testigo en su momento. Cosas así fueron lo que hicimos. Entonces empezamos en octubre, pero esto ya es parte del expediente. El señor Astacio lo anunció públicamente en aquel entonces, en octubre. Parece que fue una información que se fue muy por debajo y como se estaba diciendo a menudo que ya dejaran de denunciar, pues los procesos penales empiezan con una denuncia. Se denunció. Y después se convierte en querella. Claro, se denunció porque ahí teníamos pequeños indicios, no había una cosa tan sustantiva, y en octubre empieza ya el levantamiento fuerte. El levantamiento fuerte de todo lo que hemos encontrado durante 8 meses. En el mes de diciembre ya la situación se empieza a hacer insostenible, porque ya empiezan a encontrarse cosas que son mucho más pesadas. Y ahora me voy a referir. Y en ese momento, para terminar ya cómo empieza todo, se va el señor Astacio donde el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, pidió los poderes del lugar para que el Estado representase para que el Estado se presentase en querellante, no porque es el Estado, porque aquí también se malinterpretó, y yo digo que como buenos abogados que son, cuando no tengo derecho en el fondo, bueno, pues nos vamos a la forma, esa es la típica. O sea, te pregunto por el elefante y vamos a hablar de la hormiga. Pero yo me sonreía cuando hablaban de calidad porque durante más de 20 años mi materia ha sido victimología en la universidad. O sea, ¿cuáles son las calidades procesales de la gente, los sujetos procesales de un proceso? Entonces, cuando uno va al artículo 83, dice el artículo 83 del Código Procesal Penal de manera expresa que el accionista en delito contra sociedades comerciales, en este caso sociedades comerciales mixtas de capital público-privado, es el que las representa en justicia. Entonces, el Estado tiene la forma de representación, se hicieron los poderes del lugar y se depositaron. Pero también las sedes, como perjudicada directa, que era el numeral 1 de ese artículo 83, también se querellaron en base a su gobierno corporativo. O sea, que en cuanto a la calidad, ahí está la sede y está el Estado Dominicano. Se comprobaron sobrevaluaciones, sí, pero ya con licitaciones. Sí, ahora entonces vamos a iniciar la fase 2. Ya se tiene el poder y ya se empieza a trabajar en torno a la posibilidad de accionar en justicia. Y ahí empezaron lo que yo digo, los hallazgos. Un hallazgo muy interesante porque ya en ese momento había un poder, había un mandato y ya eso coge otro rigor, o sea, porque al final de cuentas el trabajo del equipo legal era evaluar si se iba o no se iba a la justicia. Básicamente para eso fue el mandato. Y empezaron a iniciarse búsquedas más profundas y a mí me llamaban poderosamente la atención situaciones, por ejemplo, como la de Edesur. Voy a empezar EDE por EDE, no voy a describir todo lo que encontré porque es demasiado, pero yo voy a poner ejemplos que la gente lo va a entender rápidamente. Incluso yo le agradezco al señor Radamés del Carmen, que fue a un programa de radio y él, cada vez que hablan, yo lo agradezco porque efectivamente me facilita mucho mi trabajo. Entonces, el señor Radamés del Carmen empezó el viernes y dijo que en Edesur él reconoce que efectivamente en un contrato hubo una adenda de un 39% del contrato. El señor Montilla, que también ahora se ha vuelto una celebrity, y yo me alegro porque eso también es bueno porque él está ejerciendo su derecho de defensa y a mí me conviene que él hable, reconoce que sí, que efectivamente se pasaron de un 39%. O sea, ambas personas implicadas. Pero había una justificación que ahora viene la justificación, ahora viene lo interesante, lo que llama la atención. En primer lugar, y que bueno, ellos lo dijeron públicamente, con lo cual yo no me estoy haciendo acopio de lo que ellos dicen. El contrato ya estaba cerrado.
Cuando está cerrado no se le pueden hacer adendas. Hombre, o sea, el ingeniero sabe que si la casa se construyó, se podrá hacer y más de un 25%. Pero para una planta nueva, en el sector privado no hay problema, pero si una planta nueva en el sector público y pasa un 25%, obviamente que no. Pero fue un 39%, y él lo reconoce. El señor Montilla dice, y es verdad, que fue que ellos estaban haciendo un proyecto en Jaina y que de repente se le iluminó la cabeza. Y ellos pusieron unos medidores convencionales, pero no, ellos querían telemedidores, pero fue después. Entonces se le dio de grado a grado esos telemedidores que no tuvieron ni siquiera en licitación inicial. Solamente por un criterio. Por un criterio más de 25, de una parte interesante. Más de 25 hay que hacer otra licitación. Pero que ya el contrato estaba cerrado, o sea, y ejecutado. ¿Y para qué un 39%? O sea, yo no puedo ejecutar lo que tú me mandes y después darte un 39% más. Entonces, el señor Ramírez del Carmen dice que no, que él hizo un mea culpa y que ahí metió todos los miembros, que nosotros no lo metimos en el expediente, pero ahora habrá que investigar también, que son los consejos de administración. Lo metió él, no lo metimos nosotros dijimos que esa persona se investigara. Pero se pasó por el consejo de administración. No, se pasó a posteriori. Entonces, que él fue y que el consejo sí, ellos ahí como que se dieron 3 golpes en el pecho y reconocieron que era 39%. Y dice él, cándidamente, que eso era en pro del interés general. Y yo, bueno, pero el interés general se llama Maxi Montilla, porque el interés general sería hacer una licitación y el que ganó, ganó, y coloca los telemedidores. No, el señor interés general era Maxi Montilla, pero hay algo interesante ahí, Jacqueline. ¿Tú sabes qué es lo interesante? Que aquí empieza entonces lo que a uno le llamaba mala atención en los hallazgos, que eran una especie de memos internos, por no ponerle memo secreto. Parecería que eran secretos porque él no llevó ese memo al consejo, donde la consultoría jurídica le decía, o le imploraba, por favor no haga eso es ilegal, usted no puede pasarse el 25% y usted está violentando la ley. Nada más le faltaba decir, no se lo entregue a él directamente porque nos va a meter en un lío. Entonces, cuando nosotros vemos este memo, vemos un 39%, vemos al señor Montilla, y ahora dice él que lo llevó al consejo y hizo un mea culpa, evidentemente, díganme ustedes si eso no lo tiene que investigar el Ministerio Público. Porque la querella es una noticia al Ministerio Público de que investigue. El dato que ustedes ofrecen de que aproximadamente el 70% de los contratos de las sedes fueron otorgados al señor Montilla. Fue el señor Montilla. En las 3 sedes. Sí, las estadísticas sí lo dicen. En las 3 sedes. 3 sedes. 3 sedes y CDE que no se puede quedar. Porque no es como dice el señor Bichara. Pero vamos ahora al caso de Edenorte, con el señor Montilla. En el caso de Edenorte, para poner un ejemplo gráfico, y me refiero a las evidencias, todo lo que dije anteriormente son los documentos que lo dicen. Yo aquí no estoy poniendo una palabra mía. Parecería como si yo estuviera escribiendo un libro con las evidencias. Segunda evidencia de Edenorte. Hay una figura en la ley de electricidad que se llama amigo del sector eléctrico. Amigo del sector eléctrico, no voy a poner un equipo de pelota dominicano, pero voy a poner un equipo de pelota como los Marlins o los New York Mets de Nueva York. Imaginémonos que quieren hacer un nuevo estadio a las afueras de la ciudad, no hay vía eléctrica, no hay carretera, y en la ciudad, o en este caso República Dominicana, las sedes no tienen dinero para realizar esa inversión. Entonces, se toma la inversión, y me voy a referir otra vez al señor Montilla, porque me ha facilitado mucho el trabajo. Él no niega esto tampoco, así lo reconoció en Somos Pueblo, lo que quiere decir que él, hasta cierto punto, en su interior, asume que eso es normal, todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, pero yo le agradezco, porque eso es el debate de las ideas. Se traza la carretera, y el amigo del sector eléctrico, según la ley 12501, amigo quiere decir clientes o beneficiarios del sector eléctrico, no proveedores. Cliente es quien consume electricidad, proveedor es el que le vende a la sede, para que nos entendamos rápidamente. Y luego en la factura, paulatinamente, solicita los descuentos del lugar por la inversión que hace. Bueno, al señor Montilla, con un amigo del sector eléctrico, se le otorgaron 1.400 millones, porque él estaba desarrollando un proyecto social, decía él, y comunitario, y que él lo que hizo fue que invirtió, y que como buen capitalista, que él decía en esa entrevista, ¿no verdad?, él recuperó su inversión.
pero la ley no contempla que sea el señor Montilla, sino de que yo de mi propio consumo me voy descontando la factura, lo que quiere decir que es un ganar-ganar. En el caso del señor Montilla fue un ganar yo y usted pagame un precio. Eso está documentado. Vamos a una breve pausa, porque vamos a seguir con la sede, pero yo no quiero que perdamos de vista el caso de Bichara Curi, de Jiménez Bichara. Que por cierto, y le agradezco al señor Montilla también su comparecencia, él dijo ahí que esas irregularidades a la ley, él la mandaba a la CDE y venía con una opinión lugar. Yo le prometo al señor Montilla que ese documento se va a buscar y lo vamos a estudiar porque eso nos facilita el trabajo, porque el señor Bichara hasta ahora se había apartado de la sede, pero el señor Montilla lo ha traído en bandeja de plata. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Miguel Valerio, quien se ha convertido en el abogado de las llamadas EDES. Se ha denunciado, vamos a decir que un fraude, sí, un caso de corrupción enorme por más de, ¿cuánto? 20,000 a 30,000 millones de pesos. De 30,000 millones de pesos. Una cantidad de dinero nada despreciable, sobre todo en un país que no tiene recursos para hacerle frente hasta las necesidades más perentorias de los dominicanos. Doctor, varias cosas. Usted ya habló de EDENorte y habló de EDESUR. ¿Qué encontraron ustedes en EDEESTE y quiénes estarían implicados en ese defraudamiento? Primero quiero aclarar que cuando dije bandeja de plata al final de la parte pasada, era en el tema un concepto jurídico cuando las evidencias te las facilitan. Y la verdad es que nos están facilitando mucho el trabajo. Eso es bueno. O sea que le dicen, todo lo que usted diga está en su yo a mi cliente le pido que por favor no hablen, pero eso es prácticamente imposible, porque la gente habla y es su derecho a defensa. Yo quiero que la gente vea esto como un proceso normal, porque nosotros no estamos diciendo incluso de manera conclusiva que no se defiendan, sino al contrario, que se defiendan, que hablan, que todo lo que entiendan. Nosotros lo que nos estamos refiriendo, y lo hemos dicho, a las evidencias. No nos vamos a referir nunca a nada que no tengamos documentado. Entonces, en el caso de las evidencias eran más graves. O sea, ahí efectivamente el descontrol fue mayor, lo tengo que reconocer. ¿Cómo va a ser? Es decir, que si grande fue lo de EDENorte y lo de EDESUR en EDEESTE, ahí... No, porque en EDEESTE pasaban cosas más interesantes. Cuando fuimos analizando el caso de EDEESTE, efectivamente, además de que encontramos memorándum que le prohibían esa práctica al administrador, que le decía no lo haga, porque eso es lo que yo digo, parece que eso memo. ¿Quién era el administrador? En ese caso era de León, el señor de León. De León. Cuñado del presidente, casado con Magalis Sánchez, correcto, que está a guarda prisión domiciliaria por el caso Antipolo. Correcto, pero que nosotros en el caso del presidente de la República, el expresidente de la República y la cuñada, ni siquiera con las evidencias que tenemos, esa parte... es decir, la parte de que si procedía legalmente o no... Se la regalamos. Es decir, por el vínculo. No procedía porque hay que decirlo. En la Constitución del 2010 hizo una nueva definición de lo que es la figura presidencial, y él es jefe del Estado y jefe de la Administración Pública, pero eso será en debate del estrado. Al final de cuentas eso se conocerá en un juicio de fondo, pero esa no es la parte relevante del caso, porque si nos vamos a eso, ya es un tema de calificación o no. Nos vamos a ver lo que son actitudes totalmente, lo que se llama en derecho penal, las maniobras fraudulentas, para burlar el sistema de compra y obviamente adjudicarse obra. En el caso de hay un caso que es muy singular, hay dos casos, porque ahí ya el señor Alexis Medina participó, y el señor Máximo Montilla participó también. Wow. Era un clan de gente muy conocida, familiar. En el caso del señor Alexis Medina, sí era cuñado directo del señor de León, con lo cual nunca debieron vender, pero él utilizaba... Hay una colusión. Sí, pero él utilizaba testaferro, tengo que decirlo porque eso es así. Y no fue el nombre de él. No fueron de compañía, pero me voy a referir al caso ahí, y voy a hacer una pausa, porque me sonreía mucho en diciembre, que lamentablemente pasé por una experiencia funesta del COVID, y tuve varios días internos, entonces coincidió con la medida de coerción del señor Medina, de Alexis Medina. Y en ese caso, nosotros empezamos a ver situaciones muy interesantes, que eran unos concursos donde iban 5 empresas y 4 se retiraban. Y uno dice, qué raro que 4 empresas se retiraban. Algunas incluso se adjudicaban y luego decían que no tenían la mercancía y ganaba el segundo. Exacto. Entonces, cuando decimos, vamos a ver estos concursos, agrupamos todos los concursos y conjuntamente, por eso digo que tengo que referirme a aquel caso, esos hallazgos fueron casi en tiempo similar a lo que estaba saliendo públicamente de las operaciones del señor Alexis Medina con el Estado. Bueno, cuando yo estoy viendo la televisión, me acuerdo como ahora,
nosotros tenemos un contacto directo porque este era un caso donde se le estaba dando una prioridad especialísima, porque, como dice el señor Montilla, a él se le debe dinero. O sea, nosotros, por lo menos el señor Astacio, estaba muy preocupado con eso de pagar un dinero que lo debía, porque en los libros todavía están. O sea, eso es así, eso es el trabajo que uno tiene de cancelar esas deudas, porque eso no se debe, obviamente. Pero cuando uno empieza a ver los nombres del señor Sarraf, del señor Huacal Benaver, del señor, bueno, son tantos. No me diga que aparecían en las 4 compañías. Sí, exacto, era lo mismo. El señor Suriel, el señor Suriel, el señor Alexis Medina. Entonces, nosotros empezamos a revisar todo el entramado corporativo de esas empresas, y todas tenían el domicilio en la 27 de febrero. Ay, Dios mío. El objeto social era similar. Es decir, que era lo mismo. Los socios, era el mismo esquema. Se simulaba que había una licitación con 4 empresas, pero que no era tal. Todas eran de ellas. Pero en este caso, encontramos inclusive poderes. Ya el señor Alexis Medina, el señor Suriel, el señor Sarraf. O sea, y no nos decía, pero con razón, siempre estas o se retiraban o ganaban y renunciaban. ¿Y quién volvía a ganar? Otra vez, el señor Alexis Medina. Con lo cual, la manipulación y la maniobra fraudulenta ahí está muy evidente. Y esta, o sea, si esta fue la primera vez, está bien, pero ya en 2 ocasiones. Pero Maxi también tenía tuvo mucho. Lo de Maxi fue totalmente distinto, porque Maxi licitaba a él. O sea, Maxi no ponía otro. No, el hombre licitaba a él, o sea, eso es correcto. Entonces, el señor Montilla, en EDESTE, que es donde más se tipifica, tengo que decir que al señor Alexis Medina se atribuyó con esa maniobra fraudulenta más de 1.600 millones de pesos. Entonces, en el caso del señor... ¿solamente en EDESTE? Solamente en EDESTE. Porque él no vendía en las otras. Tengo que decirlo porque a las evidencias me repito. Y he dicho varias veces de que no me voy a salir de los documentos porque son las evidencias. Por eso yo estoy diciendo, usted habla de cuñado del presidente, digo, no lo necesito para mi expediente. Si usted me dice, necesita eso, obviamente lo voy a argumentar en el caso, pero lo necesita. No, porque si, o sea, el penalista, cuando tiene evidencia tan sólida, vamos a trabajar con lo sólido, no con lo especulativo, con lo sólido. Entonces, ¿qué pasó con el señor Maxi Montilla? Que ahí fue también, y tengo que decirlo, es donde más ventas ocurrieron. El señor Maxi Montilla, nosotros empezamos a analizar los procesos de comparación de precios. Los procesos de comparación de precios, para que el televidente, el que está en su casa ahora viendo el programa, entienda, son procesos de compras menores del Estado, o sea, compras del día a día. Y en esa empresa, obviamente, hay muchísima compra del día a día porque son empresas grandes, no estamos hablando de empresas pequeñas. De hecho, el estudio fue muy profundo en qué eran, cómo operaban y quién operaban. Ahora, ¿qué pasó con el señor ahí Montilla? Lo siguiente, procedimiento cuyo umbral son los límites que la ley da para compra de 3.600.000 pesos, que era el máximo. Ellos lo utilizaban para compras directas al señor Montilla de 84 millones, 64 millones, 70 millones, 120 millones, 80 millones, 50 millones, es decir, como 50 o 60 veces más que los 3.600.000 pesos. Eso quiere decir... ¿Eso fue en EDESTUR y en EDENORTE? Eso fue en EDESTE, básicamente. ¿En EDESTE? Sí, porque lo estoy diciendo caso por caso. Y en EDESTE estamos hablando de que por ese concepto se fueron más de 4.000 o 5.000 millones de pesos. Nos queda poco tiempo, pero no podemos dejar de tratar el caso de Jiménez Bichara, porque él alega que él lo que recibió fueron fondos internacionales y que eso se maneja con una unidad ejecutora y que se hacen desembolsos y que él no compra, que él no tiene que ver nada con eso. Que es un atropello y que... No, mira, primero el señor Bichara, que yo no tengo el placer de conocerlo, o sea, no sé quién es. Evidentemente él tiene derecho a su defensa y vamos a partir de ese caso. Lo que pasa es que en su defensa él apunta mal, porque él dice que le estamos atribuyendo todo lo otro cuando hemos dicho que no, que donde no aparezca una firmita de una persona, nosotros no, ni siquiera lo vamos a ver. Y me refiero a la despolitización del expediente porque el señor Fernando Rosa, con el FOMPER, el representante del FOMPER ante la sede, que tenía el 44% de las acciones, era el señor Fernando Rosa. Y nosotros lo hemos dicho en varios programas, no encontramos un documento firmado por el señor Fernando Rosa. Un documento firmado, con lo cual, si yo no veo pruebas, no me prueba. Ahora, vamos a las evidencias del señor Bichara. Ese caso es un caso más grave que los otros. Tengo que decirlo de ¿Más grave? Sí, más grave.
¿Cómo va a ser? Porque aquí ya se habla de fondos públicos internacionales, licitaciones públicas con fondos que provenían de préstamos de organismos multilaterales. Ya no estamos hablando de fondos ni siquiera del presupuesto nacional, sino de situaciones internacionales. ¿Qué ocurría en la CDEE? Contrario a lo que dice el señor Bichara, él sí compraba materiales. O sea, si él lo niega, yo puedo inclusive enseñar los contratos. Que él firmaba. Que él firmaba. Y aparece su firma, obviamente. Sí, obviamente. Pero no solamente, en esos contratos el señor Maxi Montilla firmaba un compromiso de integridad. ¿Qué es eso? Un compromiso de integridad es que no va a haber práctica de corrupción en lo que él vendía. Para empezar, y ahí sí hay un compromiso, pero también, vuelvo y repito, se lo regalo. Su hermana era la directora financiera de la CDEE. La hermana del señor Maxi Montilla era la directora financiera de la CDEE, por ende, contrario a lo que dice el señor Bichara, no es así, y yo dudo mucho que el señor Bichara no supiera que fueran hermanos, con lo cual debió prohibir al señor Montilla que licitara. Pero hay dos momentos. Hay una unidad que se llama Unidad de Ejecución de Proyectos, que es la que prepara los pliegos de licitaciones y cosas de esas. Al inicio, hasta el año 2019, el señor Maxi Montilla no licitaba directamente, con lo cual hasta ahí no hay ningún problema. Pero a nosotros nos llamó poderosamente la atención en la investigación de que había en cada expediente de compra dos situaciones. La primera situación se adjudicaba a la empresa A, B y C. Y la empresa A, B y C de telemedidores, A, B y C, vendía a precio totalmente diferente, el mismo telemedidor. Una vendía a 100, otra vendía a 200 y otra a 300. Con el mismo suplidor, pero se la compraban a la misma persona. Exactamente. Las tres le compraban al señor Montilla. Y uno dice, primero, ¿por qué si es el mismo producto, tiene en una el 100% de sobrevaluación? Porque a eso había que sumarle el señor Montilla, que ya estaba en un 100% de sobrevaluación, que fue lo que dio al traste con la querella. O sea, en el compromiso de la venta de Aclara con la CDEE, fueron 18 millones, más de 1.200 millones de pesos que se ahorró el Estado por comprarle directamente a Aclara. La empresa B vendía a 200, a 300, pero todas tenían que depositar una certificación, decía, ya le compramos al señor Montilla. Entonces, ¿por qué esa certificación? Ahí inmediatamente se llaman las alarmas. Los precios eran diferentes. Entonces, eso obviamente tiene que investigarse. ¿Dónde? En la justicia. Pero el problema no se detiene ahí, sino que en el año 2019 el señor Montilla ya licita directamente con el tema del hermano, que eso solo es una prohibición. Y el señor Montilla firmó con el señor Bichara, porque el señor Bichara que firmaba todos los contratos, tenemos las evidencias, obviamente es el máximo responsable, por más de 28 millones de dólares, que esos son unos 2.000 millones de pesos aproximadamente. Firmado por el señor Bichara, 28 millones de dólares, las pruebas lo dicen. Ahora, ¿qué pasó ahí? Que, ustedes lo saben, los préstamos se hacen evaluaciones para entregarte las partidas o extenderte los préstamos. Exacto, y más si son con organismos multilaterales, en este caso el banco, me refiero al Banco Europeo de Inversiones. Nosotros tenemos la evidencia donde se canceló el préstamo porque dice el Banco Europeo de Inversiones que se violentaron todas las reglas del sistema de compra en la sede. Pero ya habían hecho un desembolso, ¿cierto? Desembolsaron, y por eso se reservaron demandar en daño y perjuicio al Estado Dominicano. Es decir, en el diciembre del 2020, el Ministerio de Hacienda se comunica con el Banco Europeo. Y le dice, óigame, lo que un trámite normal, yo te mando un correo electrónico o una comunicación y tú me contestas diciendo, sí, yo te voy a extender la facilidad crediticia, porque ya está aprobado por el Congreso. O sea, son los mecanismos de evaluación. Exacto. Cuando ven al mes que no se contesta, el señor Astacio se comunica con el Banco Europeo. Y el Banco Europeo de Inversiones le dice, no, nosotros estamos en una investigación, no vamos a dar más facilidades de crediticia. Se vuelve y se reitera otra vez la comunicación. Y dice, no, nosotros estamos en una investigación, se ha activado la cláusula anticorrupción de los contratos que está en el contrato, nosotros no vamos a renovar esa facilidad crediticia. Efectivamente, el señor Astacio estaba desesperado porque era un proyecto en curso que se tuvo que parar. Y en mayo 4, ya el Banco Europeo comunica directamente de que el préstamo está cancelado. Qué pena no tener más tiempo, Miguel, pero vamos a tener que invitarte pronto porque aquí faltó todo el rabo por desollar, pero óyeme. Sí, cuántas cosas. El ejercicio es el siguiente, nosotros volvemos y decimos, no estamos en un expediente sin evidencia, son evidencias muy sólidas, esos son los documentos, se ha sometido ahora al escrutinio del Ministerio Público, quien decidirá la suerte del expediente.
Pero como ustedes han visto, y así yo invito, no nos hemos referido a nada que no tenga sus evidencias. Ese fue el trabajo de la auditoría legal. Magnífico. Muchísimas gracias al doctor Miguel Valerio. Nos despedimos de aquí, ¿verdad? No tenemos más tiempo. Gracias a los amables televidentes, a los técnicos, a los patrocinadores. Nos vemos mañana. Si Dios quiere. Hasta entonces.